Muy buenas tardes a todos. Hoy damos inicio a esta pequeña exposición acerca de las tecnologías de comunicación, enfocándonos en el pilar de la conectividad moderna, Ethernet. ¿Qué es Ethernet? Definimos nosotros Ethernet como un conjunto de estándares, principalmente IEEE 802.3, que definen cómo se deben transmitir los datos en una red de área local, una LAN, para garantizar una comunicación rápida y fiable. Ethernet nació en la década de 1970 en Xerox Park. Su propósito fundamental fue y sigue siendo proveer un método para que múltiples dispositivos puedan compartir un mismo medio de transmisión de forma eficiente. Para entender cómo lo logra, debemos situarlo en el contexto del modelo OSI. Ethernet opera esencialmente en dos capas inferiores del modelo OSI. Primero, la capa 1, la capa física, define cómo los bits se convierten en señales eléctricas u ópticas, tratando con cables conectores y voltajes. Segundo, la capa de enlace de datos define la subcapa MAC, que utiliza direcciones físicas para la entrega local y gestiona el acceso al medio. En sus inicios, esta capa era crucial para el uso del protocolo CMA-CD, acceso múltiple con detección de colisiones, que permitía a los dispositivos compartir el medio de manera ordenada y resolver los inevitables conflictos de transmisión. La historia de Ethernet es una escala de velocidad. Partimos de 10 megabits por segundo con el Ethernet clásico, pasamos a 100 megabits por segundo con Fast Ethernet y luego a 1 gigabit por segundo con Gigabit Ethernet, un estándar omnipresente hoy en día. Sin embargo, la demanda de datos no se detuvo ahí. El salto a 10 gigabits por segundo y 40 gigabits por segundo fue una respuesta directa a la necesidad de ancho de banda masivo en entornos clave, los centros de datos, para la interconexión de servidores virtualizados, las grandes redes empresariales y los backbone de los proveedores de servicios. Estas velocidades ya operan en modo full duplex, transmisión y recepción simultánea, por lo que el antiguo CSMA-CD quedó obsoleto. Finalmente, la unidad de datos básica sigue siendo la trama Ethernet, en capa 2, la cual encapsula la información de las capas superiores con direcciones MAC y control de errores. A pesar de que el formato lógico se mantiene, las versiones de alta velocidad introducen diferencias cruciales a nivel físico y en la codificación para alcanzar estas tasas de transferencia. Precisamente, a continuación, mi compañero profundizará en estos detalles técnicos del estándar 10 gigabit Ethernet. Ethernet 10G fue definido por la IEEE en varios subestándares de la familia 802.3. El primero fue el 802.3AE, que estableció la transmisión de 10 gigabit por segundo sobre fibra óptica. Después aparecieron versiones complementarias, como el 802.3AK para cables de cobre coaxial en distancias cortas, el 802.3AN, más conocido como 10G base T, que permitió usar cable UTP Cat6A o Cat7 hasta 100 metros. Y por último, el subestándar 802.3AQ para fibra multimodo mejorada. Todos mantienen la misma velocidad, pero difieren en el tipo de medio físico y en el alcance. En la capa física, Ethernet 10G puede operar sobre fibra óptica o cobre. Empezando por fibra óptica, existen tres variantes muy usadas. Tenemos la 10G base CR de corto alcance que usa fibra multimodo y llega hasta unos 300 metros. Después la base 10G base LR de largo alcance que usa fibra modo-modo y llega hasta 10 kilómetros. Y por último, la base 10G base ER que alcanza hasta 40 kilómetros también sobre monomodo. Y en el caso del cable de cobre, el estándar más común que se usa es 10G base T, que utiliza conectores RJ45 tradicionales. También en los equipos de red, especialmente en switches y servidores, se emplean conectores SFP+. A nivel de transmisión, 10G Ethernet introdujo una codificación llamada 64B66B que reemplaza a la antigua 8B10B usada en Ethernet 1G, mejorando la sincronización del reloj y los errores
en la señal de transmisión. En la capa de enlace, el formato de la trama Ethernet prácticamente no cambia respecto a versiones anteriores. Sin embargo, el funcionamiento mejora por dos motivos. Primero, el enlace opera siempre en modo full duplex, lo que elimina por completo las colisiones, dejando de usar el protocolo CSMA-CD. Segundo, se usan mecanismos de control de flujo, que permiten pausar temporalmente la transmisión si el receptor se satura. En los switches de alta velocidad, el procesamiento se realiza a nivel de hardware, usando memoria interna y reenvío rápido, lo que redujo significativamente la latencia, potenciando el uso del Ethernet 10G. Entre las ventajas principales del 10G Ethernet tenemos velocidades 10 veces mayores que gigabit, baja latencia y la compatibilidad con la infraestructura Ethernet tradicional o anteriores. En cuanto a limitaciones, al principio los equipos 10G eran costosos y consumían bastante energía, especialmente en versiones de cobre como el 10G base T, aunque hoy en día esos costos se han reducido notablemente. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre Ethernet 40G y su análisis técnico. Ethernet de 40 gigabits por segundo, simplemente 40G, surgió oficialmente en el año 2010 con el estándar IEEE 802.3BA. Este estándar marcó un punto de inflexión, ya que fue el primero en introducir velocidades superiores a 10G dentro del ecosistema Ethernet, incluyendo también el 100G. Su creación respondió a una necesidad clara: el enorme crecimiento de tráfico de datos en centros de datos, servidores empresariales y redes troncales, donde los enlaces de 10G ya resultaban un poco ineficientes. El propósito del 40G fue multiplicar el ancho de banda sin cambiar la arquitectura base de Ethernet, manteniendo compatibilidad con los formatos de trama, el modelo OSI y la capa MAC tradicional. Gracias a esto, la transición de 10G a 40G fue más sencilla, ya que aprovechaba la infraestructura existente, pero elevando enormemente la capacidad de transmisión. Capa física y enlace. En la capa física, Ethernet 40G utiliza una arquitectura paralela de 4 canales de 10 gigabits cada uno, conocida como 4x10G. Esta división permite alcanzar altas velocidades usando tecnología ya probada en el 10G, combinando varias líneas de transmisión simultáneas. A nivel de capa de enlace, el 40G conserva el formato clásico de trama Ethernet y trabaja exclusivamente en full duplex, eliminando las colisiones. Además, tiene la opción Breakout, que permite dividir un puerto de 40G en 4 puertos de 10G, ofreciendo una gran flexibilidad en redes modulares o durante procesos de migración tecnológica. Ahora, comparando un poco y viendo tendencias, si comparamos Ethernet 40G con el tradicional 10G, vemos una mejora de 4 veces el ancho de banda y una eficiencia energética mucho mayor por bit transmitido. Esto significa que aunque el costo inicial del hardware sea mayor, en rendimiento global en entornos de alto tráfico se muestra una mayor eficiencia y un mayor ahorro de recursos. Por eso 40G se convirtió en la base de interconexión dentro de los centros de datos modernos, especialmente en arquitecturas tipo SpinLeaf, donde se requiere gran capacidad para conectar switches de agregación. Sin embargo, su papel ha sido principalmente de conductor, ya que el 40G permitió preparar las redes para los siguientes saltos tecnológicos, el 100G, el 200G y 400G, que hoy están ganando gran terreno en redes empresariales y troncales de proveedores de servicios. Muchas gracias.